Bienvenidos a Radio Uniandina. Les habla el comentarista Omar Gómez y en este podcast trataremos de mostrarles a todos los estudiantes de la Universidad de los Andes cuán importante es entender el conflicto colombiano para que ellos logren desarrollar una postura crítica y puedan darse cuenta de que la lucha interna solamente trae dolor y tristeza. Ahora bien, como producto de una investigación detallada por parte de nuestro equipo de trabajo, tenemos que las diversas posturas obtenidas representan sucesos de la gran memoria de violencia que se vive hace décadas en Colombia. Por añadidura, debemos resaltar que nuestra postura frente a la problemática de violencia que se viene presentando en nuestro país se fundamenta en una crítica constructiva que busca mejorar en diversos aspectos una sociedad que lleva sumergida en violencia y se pretende dejar una invitación a los estudiantes de que es posible cambiar nuestro país si conocemos la historia del mismo. Finalmente, es importante aclarar que debido a la delimitación teórica y de tiempo se dejan de lado algunas posturas en todas las fuentes y argumentos presentados, como las posturas de líderes sociales, comunidades indígenas, gobernantes, y no se profundiza tanto en el sentimiento de las víctimas afectadas directamente por el conflicto, ya que decidimos no caer en el amarillismo ni mucho menos en la estética del horror. Dando paso a nuestro producto, tenemos que la fuente titulada De las delicias al infierno, 288 días en poder de la FARC, del autor José Fernando Hoyos, nos permite entender los sucesos ocurridos en el ataque a la base militar del Putumayo, donde muchos soldados murieron, los cuales fueron obligados a prestar el servicio militar por políticas que establecían que el servicio militar debía ser obligatorio para todos los colombianos. Ahora bien, se cuentan los sucesos de cómo los soldados veían a sus amigos morir por granadas arrojadas por parte del grupo armado de la FARC. Sucesos de cómo los soldados duraron más de 12 horas en trincheras aferrándose a la vida mientras recibían disparos de todos lados. En suma, es importante resaltar que obligar a las personas a prestar el servicio militar hace que la probabilidad de derrota aumente en los combates, por lo que es necesario realizar una transformación en la organización de nuestra fuerza militar para buscar maximizar los intereses de nuestro país. En esta postura queremos resaltar que ser integrantes de las Fuerzas Armadas lleva a presenciar de manera directa la violencia que vive nuestro país, y por eso se necesitan personas que estén capacitadas y con la motivación necesaria, o de lo contrario los resultados serán desastrosos. Desde otra perspectiva, el conflicto armado en Colombia ha tenido un gran desarrollo a lo largo de la historia, que ha marcado significativamente la vida de los colombianos. Entre 1964 y 1980 se formaron grupos militares al margen de la ley, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y los paramilitares, lo que generó que zonas del país, especialmente las zonas periféricas, se vieran fuertemente azotadas por la violencia. En este conflicto, varios personajes, grupos y comunidades se vieron afectados. Una de las perspectivas de este conflicto es el de las víctimas, vistas desde los campesinos y niños que habitaban en la región paisa del país. Por una parte, los campesinos se vieron forzados a apoyar a estos grupos por miedo a las consecuencias y se resistían, pero a su vez eran víctimas de violencia por el grupo contrario, pues lo veían como traición. Muchos de estos campesinos decidieron abandonar sus tierras, bienes y animales por temor a las consecuencias de quedarse allí. Sin embargo, muchos persistieron en quedarse en el campo y proteger sus propiedades, lo que desencadenó en fatídicos hechos como asesinatos, maltrato y tortura. Una ilustración de esto se presenta en el documental Los colores de la montaña, en el que Ernesto, quien es un padre de familia, persistió en no abandonar su tierra y fue asesinado por un grupo al margen de la ley, obligando a su familia a desplazarse por miedo a los posibles ataques futuros que podrían sufrir. Por otra parte, está el desarrollo de los niños, pues al estar en medio del conflicto se vio afectada su educación y sus actividades recreativas. Como se puede ver en la película Los colores de la montaña, los niños temían a jugar porque se encontraban en medio de campos minados. De igual forma, la escuela era un lugar influenciado por los grupos armados al margen de la ley. Además, al final no quedan niños en la escuela, pues comienzan a irse por el desplazamiento forzado. Lo anterior demuestra las cifras que presenta el Centro de Memoria Histórica frente al reclutamiento y o utilización de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, se necesita un trabajo más arduo para saber a ciencia cierta el porcentaje de niños y campesinos azotados por la violencia por el conflicto armado en Colombia. De igual forma, es importante tomar conciencia de la violencia que se ha generado en el país por estos hechos y de las víctimas para así poder construir un entorno de paz. Por otro lado, el cineasta antioqueño Camilo Restrepo, en su documental La impresión de una guerra, decide abordar la violencia y el conflicto armado en Colombia renunciando a su literalidad y optando por los rastros.
En un recorrido fragmentado por la ciudad de Medellín, uno de los principales epicentros urbanos de la violencia, el cineasta, a la manera de un detective, nos revela las pistas, los residuos, las marcas de la guerra que han quedado impresas sobre distintas superficies, huellas heterogéneas que son signos del dolor, el trauma psicológico y de un malestar cultural resultado de la constante presión del horror. Camilo Restrepo nos muestra los tatuajes de los presos de la cárcel Bellavista, las impresiones desechadas de la prensa local y los videos caseros de celular de los soldados en el monte. En la impresión de una guerra, ese conflicto inabordable, cada vez más difícil de representar sin caer en amarillismos o en versiones simplificadas, es aludido o sugerido por el cineasta, sin tener que recurrir a las típicas imágenes bélicas, sin tener que caer en lo macabro o en lo explícito. Restrepo descubre que en la precariedad de las huellas se esconde un enorme poder alegórico y poético, más elocuente para referir a la realidad del país. Cuando la violencia y el conflicto ha permeado todos los niveles de la sociedad, cuando cada vez es más difícil ver aquello que está en todas partes, la estrategia más exitosa para promover la empatía y la conciencia de los espectadores es la omisión, la apuesta por lo fragmentado y lo ambiguo. Finalmente, el conflicto armado que se ha presentado en Colombia ha dejado muchas víctimas. Sin embargo, estas no son solo las personas que han sido asesinadas, secuestradas, desplazadas de sus hogares o reclutadas a la fuerza. Las familias de estas personas también han sido víctimas que se han visto de igual forma o en ocasiones más afectadas por la violencia de nuestro país. En el documental Somos Más que 11, el día del asalto a la Asamblea realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se puede observar cómo se vieron afectadas las familias de los 12 diputados de la Asamblea del Valle, que fueron secuestrados el 11 de abril de 2002 y posteriormente asesinados por la guerrilla. En este espacio, el Centro Nacional de Memoria Histórica permitió que se crearan diálogos entre las diferentes partes involucradas en los acontecimientos de ese día. Fabiola Perdomo, la esposa del diputado Carlos Narváez, tuvo la oportunidad de preguntarle a Gustavo Arbeláez, alias Santiago, excombatiente de las FARC, por su versión de los hechos de ese día. Y del mismo modo, Gustavo tuvo la oportunidad de explicarle desde su perspectiva las razones por las que decidieron secuestrar a los diputados, esperando recuperar los combatientes que se encontraban en la cárcel y como medida desesperada al no encontrar receptividad por parte del gobierno. Este diálogo también le permitió a Fabiola entender este otro punto de vista y establecer los hechos desde la mirada de alguien que lo planeó y vivió, dándole la oportunidad de cerrar este difícil ciclo en su vida. Desde otras perspectivas, Lina María Sendales, hija del diputado Alberto Sendales, tuvo la oportunidad de dialogar con Diego Vélez, el abogado del caso, quien pudo leer los informes que narraban los hechos de ese día y le pudo explicar a Lina los acontecimientos desde un punto de vista fiscal. Por otro lado, Ángela María Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo, tuvo la oportunidad de hablar con el expresidente Ernesto Samper, quien le explicó desde el ámbito político cómo tomaron las decisiones de no acceder al acuerdo humanitario para la liberación de los diputados. Samper le explicó cómo aceptar dicho acuerdo le iba a proporcionar a la guerrilla poder y reconocimiento que iba a ser perjudicial para el país. Finalmente, Juliana Orozco, hija del diputado Nacianceno Orozco, pudo hablar con Monseñor Darío Monsalve, quien le contó cómo se desarrolló el acto de reconocimiento de responsabilidades por parte de las FARC,